Cuando yo le pago a mi trabajador conceptos variables, yo tengo que determinar el salario base de cotización cumpliendo con lo que establece la propia ley del Seguro Social en los artículos 29, 30 y 34. Ahí se establecen aspectos que deben cumplirse al momento de cumplir, al momento, perdón, de calcular la base para el pago de cuotas obrero-patronales. Conceptos variables que sí integran. Conceptos variables que no integran, no pasa nada. Es como si no se las pagara para efectos de seguro social. Pero si son conceptos variables que sí integran, entonces tenemos que cumplir con lo que establece el artículo 29, el 30 y el 34, en donde se señala cuáles son las reglas del juego respecto al cálculo de esa integración salarial. Entonces, vamos a revisar lo que establecen esos artículos 29, 30 y 34 de la ley del Seguro Social. Entonces, dice el 29, ya checamos el 29 en la parte fija, pero ahora vamos al variable. La fracción segunda dice, si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, por ejemplo, un comisionista, un destajista, el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de una semana, o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Bueno, esto lo sabemos todos. De acuerdo al 28, ya dijimos, la cantidad mínima con la que lo vas a dar de alta es un salario mínimo. Y sobre ello iríamos incluyendo otros conceptos que son integrantes o no del salario base de cotización y que pueden determinarnos el factor de integración o en su defecto el promedio de los variables. Pero vamos al 30 y el 34, que son los dos que nos interesan. Ya vimos el fundamento del factor de integración, es el artículo 30, fracción primera. Este es el fundamento del factor de integración. El factor de integración se multiplica por la cuota diaria, cuando tenga cuota diaria. Cuando no tiene cuota diaria, más bien, cuando la cuota diaria no es conocida, porque puede dar una cuota diaria, de acuerdo a los conceptos variables, pero cuando la cuota diaria no es conocida, pues no hay que multiplicar por factor de integración. Entonces, en este caso, dice la fracción segunda, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Vamos de nuevo. Entonces, en estos casos decimos, aquí para concluir este ejemplo, el tiempo extraordinario pagado al trabajador no integra salario base de cotización. Por estar dentro de los márgenes de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, no convierten al salario base de cotización fijo
en mixto. Se mantiene como fijo. Bueno, vamos ahora al 30 fracción segunda. Si por la naturaleza del salario, el trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos. Vamos a la primera frase. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos. Yo le digo a un trabajador a destajo. Por ejemplo, pintor en una constructora. Le digo 40 pesos el metro cuadrado. 40 pesos el metro cuadrado. Pago semanal, los viernes de cada semana. Podríamos tener la misma situación, como decíamos, en el caso de un vendedor, etcétera. Aquí, ¿cuánto va a ganar? No sé. No sé cuánto va a ganar. Aquí va a depender cuántos metros pinta en un día. De entrada está garantizado. ¿Ustedes creen que el trabajador pueda pintar 4 metros cuadrados en un día? 5 metros cuadrados en un día. Por supuesto. Estamos hablando que la pintura incluye, o el trabajo del pintor incluye, el resanar o revocar los hoyitos que tenga la pared, el limpiar, el quitarle el polvo, la pintura que ya se está cayendo, dependiendo si es pared nueva, etcétera. O sea, tiene que preparar la pared y la tiene que pintar. Por lo menos 5 metros cuadrados sí pinta. En un día, por lo menos, sí pinta 5 metros cuadrados, ¿no? Imagínense una pared de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, pues ya son 6 metros. Oye, ¿ese muro te lo puedes aventar en un día? Pues por supuesto. ¿Por qué se los comento? Porque laboralmente, en el caso del tiempo extra, fíjense, les voy a mostrar una disposición que está en la ley, salario mínimo, vamos a ver, una disposición que aparece en la ley respecto a la cantidad cuando el trabajador está, como en este caso, a destajo. Déjenme ver si está en la ley o es una tesis. Debe estar en la ley. No, entonces es una tesis. Ahí se establece que cuando el trabajador, el salario se fija variable, como puede ser comisiones o puede ser destajo, la cantidad que reciba diario no debe ser menor al salario mínimo. No se vale que yo le diga al trabajador, si vendes ganas, si no vendes no ganas. No, no, no se vale. Porque si un día no vende, por lo menos el salario mínimo debe de cobrar. Entonces yo debo de revisar si lo que cobró en la semana excede al salario mínimo, porque si no, se lo debo ajustar a eso. Vamos a suponer que, obviamente, siempre y cuando se haya presentado, ¿no? Vamos a suponer que el trabajador que le digo 40 pesos el metro cuadrado, el lunes, por alguna razón, fíjense, los viernes de cada semana, entonces empieza sábado.
sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuántos metros cuadrados pintó el sábado? 2. El domingo, 0. El lunes, 4. El martes, 5. El miércoles, 5. El jueves, 3. Y el viernes, 4. Yo le pago a el metro cuadrado 40 pesos. Importe por metro cuadrado, importe diario. Aquí son 80, aquí es 0, aquí son 160, aquí son 200, aquí son 200, aquí son 120 y aquí son 160. En total, fíjense cuánto cobraría ese trabajador. 80 más 160 más 200 más 200 más 120 más 160. En total cobraría 920. Si yo divido 920 entre 7, son 131. Yo no le puedo decir al trabajador, es tu problema, para que no te apuras. No. Yo le tengo que dar a este trabajador por lo menos, pagar por lo menos el salario mínimo. Entonces quedaría 172.87 por 7. 1210.09. Sí, entonces, cuando yo fijo el salario por destajo o por comisión, etcétera, la cantidad que reciba en el periodo no puede ser menor a un salario mínimo. Entonces, yo lo tendría que ajustar a eso. Hay que tener mucho cuidado cuando yo le fije al trabajador el salario, y sea por destajo o sea comisión, porque la cifra que reciba en el periodo, que puede ser semanal, catorcenal, quincenal, no deberá ser menor del salario mínimo por ese elevado a los días de ese periodo. Entonces, en este caso, voy a borrar esto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo fijo el importe por metro cuadrado, yo digo, a ver, el salario mínimo está a 172.87. En una semana debiera de cobrar 1,210. Si yo divido 1,210 entre 40 pesos que le voy a pagar el metro cuadrado, él debiera pintar 30 metros durante la semana. Como un día no va a trabajar, entonces esos 30 metros cuadrados los debe de pintar en 6 días. Entonces digo 30 entre 6, 5 metros diarios. Entonces, ¿el trabajador podrá pintar 5 metros cuadrados diarios? Sí, por supuesto. Pintará por lo menos 5 metros cuadrados. Entonces, el pago es semanal, se paga los viernes de cada semana, fecha de ingreso, decimos, vamos a ponerle allí el sábado, 16 de julio, 16 de julio del 22. Aquí el salario es 100% variable. No sé cuántos metros va a pintar en un día. Más o menos le estimo que por lo menos pinta 5, pero la idea es que pinte más. 6, 7, 8, etcétera. Entonces, el salario es 100% variable. Yo lo tengo que dar de alta al IMSS. Fecha, plazo para el alta en el IMSS,
ya habíamos sacado el 22 de julio del 22. ¿Con qué salario base de cotización lo doy de alta? No sé cuánto va a ganar, no lo sé. ¿Con qué salario base de cotización lo doy de alta? En este caso, también yo le digo al trabajador, te voy a pagar 40 pesos el metro cuadrado más prestaciones de ley. ¿Cuántas prestaciones de ley? Aguinaldo, 15 días. Vacaciones, 6 días. Prima vacacional, 25%. Ojo, con estas prestaciones yo sigo teniendo un factor de integración de 1.0452. Pero la pregunta es, ¿por qué cantidad lo voy a multiplicar si no tengo cuota diaria? No tengo cuota diaria. Ese factor, ¿por cuánto la voy a multiplicar? No sé. Y aunque yo lo multiplique hoy por una cantidad, no siempre va a ser la misma. Puede ir cambiando de acuerdo con los metros cuadrados que vaya pintando el trabajador. Entonces, no tengo forma de determinar un salario base de cotización. ¿De cuánto es el salario base de cotización? Ahorita no sé. Yo lo tengo que dar de alta, pero no sé con cuánto. La fecha del alta es el 16 de julio, aunque la puedo presentar la siguiente semana, que es 22 de julio, y que probablemente ya sé cuánto ganó en esa semana. El procedimiento no es cuánto se ganó en la semana. Al momento del alta, ese no es el procedimiento. Fíjense qué dice la ley respecto al procedimiento. Dice, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores. Entonces aquí lo que nos dice la ley es, salario base de cotización, el salario base de cotización será igual, se sumarán los ingresos totales percibidos. Cuando dice ingresos totales nos está hablando de los ingresos que integran, ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores. Entonces tenemos ingresos totales percibidos durante los 2 meses anteriores. Tengo que esperar a que termine julio y agosto y en septiembre tengo que hacer este procedimiento. Entonces, ingresos totales percibidos durante julio y agosto. Cuando habla ingresos totales percibidos, decimos integrables. Bueno, sigue diciendo. Se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Los vas a dividir entre el número de días de salario devengado en el periodo.
¿sí? Eso te va a dar el salario base de cotización variable. Pero aquí hay un problema. Esto, como yo voy a sumar julio y agosto, pues significa que esto se hace hasta septiembre. Eso se hace hasta septiembre. Y yo necesito darlo de alta hoy. Bueno, yo necesito darlo de alta con fecha 16 de julio, el 22 de julio, no hasta septiembre. Entonces, ¿con cuánto lo doy de alta ahorita? Porque esto que me dice la ley es hasta que se termine el bimestre. Pero yo necesito darlo de alta ahorita, porque si no lo doy de alta y se accidenta, a mí me cobrarán los capitales constitutivos. Entonces, ¿con cuánto lo doy de alta ahorita? Yo no sé cuánto va a ganar. Aquí sí me queda muy claro porque cuando termine el bimestre, ya reviso cuánto ganó, cuánto devengó y lo divido entre los días en que se lo ganó y ya tengo el salario base de cotización para el bimestre que sigue. Se hace hasta septiembre y estará vigente todo septiembre y octubre. ¿Sí? Todo un bimestre estará vigente. Y en noviembre tengo que hacer lo mismo. Sumo lo de septiembre y octubre, lo divido entre el mismo número de días de salario vengado y eso estará vigente en noviembre y diciembre. Y así, en enero sumo lo de noviembre y diciembre, lo promedio y estará vigente en enero y febrero. En marzo sumo lo de enero y febrero, lo divido entre el promedio, entre el número de días de salario vengado y estará vigente en marzo y abril. Cada bimestre será vencido. Pero en el caso del inicio, ¿con cuánto lo doy de alta? Porque tengo que darlo de alta. Y entonces dice la ley, si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, como es el caso, sus cantidades son variables, pero ahorita no sé cuánto va a cobrar. Ah, si se trata de un trabajador nuevo, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. Fíjense esa parte. Se toma el salario probable del periodo. Nunca me dijo el mínimo. Tomas el mínimo. El comportamiento generalizado es que siempre toman el mínimo, pero la ley no dice toma el mínimo, toma el salario probable, pero no nos dice cuál es el procedimiento para el salario probable. Entonces, aquí, en mi opinión, el salario probable debiera ser de acuerdo a lo que han percibido los nuevos. Por ejemplo, si este es nuevo, no sé cuánto va a percibir, pero ya sé cuánto percibió fulanito, sutanito, cuando empezaron. Entonces ya tengo una manera más precisa de determinar el salario probable. Entonces, oye, ¿cuál será el salario probable de este pintor nuevo? Ah, pues mira, pues los nuevos cuando entran, más o menos empiezan con 200 pesos diarios. Ah, bueno, ese sería una forma de calcular el salario probable, ¿no? O puede ser que yo lo asemeje mucho de acuerdo al perfil del trabajador, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a la información de otras empresas, etcétera, puede que lo asemeje mucho a determinado trabajador que más o menos coincide en sus características y con ese lo podría dar de alta, ¿sí? Pero la ley nunca me dijo el mínimo. En la práctica se da de alta con el mínimo. Ahora, la ley, cuando nos habla del mínimo, nunca nos dice integrado. Sin embargo, nosotros debiéramos integrarlo porque el trabajador no puede cobrar nomás el mínimo sin que devengue un cachito de aguinaldo, de vacaciones y de prima vacacional. Por eso normalmente es el integrado, el mínimo integrado. Entonces, en este caso, decimos, bueno, ok, este salario es, pero sobre el bimestre que ya pasó. Pero ahorita para el alta, el salario base de cotización, ¿cuál sería el probable? Y
cuando hablamos de probable, muchos se van por la libre y dicen el mínimo integrado. Pero la ley no dijo el mínimo, la ley dijo el probable. Y ya les establecí los mecanismos para determinar el probable. Bueno, independientemente de eso, vamos a suponer que yo diga el mínimo integrado. Entonces decimos aquí, salario base de cotización es igual a 172.87 por 1.0452. Tendríamos 180.68. 172.87 por 1.0452. 180.68. 180.68. Ya está. Lo doy de alta con fecha 16 de julio con el mínimo integrado. Y con eso voy a pagar cuotas de julio y de agosto. Y entonces, ¿cuál sería el comportamiento para su salario? Ahora sí, sobre lo que percibe. Ahora sí nos iríamos a este párrafo que me dijo la ley y me dijo ingresos totales percibidos durante julio y agosto, número de días de salario devengado en el periodo. Entonces, fíjense en este caso. Vamos a suponer aquí, decimos, él entró el 16 de julio, por lo tanto, empieza a cobrar el 22 de julio, 22 y 29 de julio. Fecha, días trabajados, metros cuadrados pintados. Vamos a hacerlo en el Excel para que sea más rapidito. A partir de aquí son nuestras anotaciones. Notas de la clase del día 11 de octubre de 2022. Bueno, vamos a hacer aquí la tablita y decimos fecha, periodo, fecha, y luego decíamos días trabajados, metros cuadrados pintados, importe por metro cuadrado y decimos importe semanal. Y vamos a suponer, aquí está la semana de julio, sería aquí semana 1, 2, 3, aquí empieza el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sería el periodo 29 que sería el 22 de julio. 22 de julio del 2022. Vamos a poner el formato de fecha larga.
Ahí está. Y días trabajados 7 metros cuadrados pintados. Supongamos aquí que en esa semana el trabajador pintó 40 metros cuadrados, el importe por metro cuadrado y el importe semanal, esto por esto. Aquí supongamos que tuvo una falta el trabajador, entonces son 6. Aunque el domingo no lo trabaja, lo consideramos como trabajado. Entonces aquí son 6 porque faltó un día, está considerado el domingo, pero el día que faltó, a lo mejor faltó el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, se descuenta, entonces son 6. Aquí supongamos que fueron 6 también, aquí fueron 7 y aquí fueron 5. Entonces aquí el trabajador pintó 45 metros cuadrados, aquí pintó 42, aquí pintó 39, aquí pintó 48 y aquí pintó el 26, pintó 35. Entonces fíjense, cada semana yo le fui pagando al trabajador su salario en función de esos importes, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos en el recibo semanal, diríamos, por ejemplo, aquí, de la semana del 22 de julio, entonces aquí tendríamos el 16 de julio del 22 al 16 de julio del 22 al 22 de julio, y en este caso decimos, se lo pago el 22, lo timbro el 25, es régimen semanal, y aquí tendría el trabajador 1,600 pesos. Aquí tendría una cuota del IMSS y un impuesto sobre la renta. Vamos a suponer que el IMSS sea el 2.7%, entonces es esto por el 2.7%, 43 pesos, y vamos a ver sobre 1,600 semanales, sería aquí 1,600 y le tocaría un ISR de 52.63. Aquí tendría un subsidio para el empleo de 0, y un subsidio causado de 58.38. Así quedaría su primera semana de trabajo. En el caso de la otra semana, y serían 7 días, ¿no? 7 días trabajados o pagados, ¿no? Trabajó 6, se le pagan 7, ¿no? Este sería la semana 1. Aquí sería la semana 2. Bueno, en este caso, el número de semanas, el periodo es la semana 29. Y aquí diríamos la semana 30. ¿Sí? No voy a hacer todos, nada más es para que tengan una idea de cómo quedaría el recibo, ¿no? Entonces es más 1 del 23 al 29, y en este caso